show up to school, they give you a clear plastic Okay, Livy, bag, let's go to Tia Mari. and a block on it, and you put all your phone, you put it in that clear plastic bag, and they seal it with the magnetic lock. Good morning. How we doing, everybody? You can't use it. Okay, we sound asleep. Good morning, everybody. How we doing? I don't know if I have to say this in Espanol or Tagalog. I don't know how to say it in Visayas for our Visayan folks, but let's all stand if we have to. Okay, let's all stand if we could, please, for the first hymn for today. It should be in your notes, so make sure that you have the song sheet. It should be in your notes. First song for today is There's Power in the Blood, hymn number 50. Sorry about that. Make sure we're not on mute. No. Okay, here we go. Here we go. Would you be free from the burden of sin? There's power in the blood, power in the blood. Would you or evil a victory win? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be free from your passion and pride? There's power in the blood, power in the blood. Come forward, cleansing to Calvary's tide. There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you be whiter, much whiter than snow? There's power in the blood, power in the blood. Since things are lost in its life-giving flow, there's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Would you do service for Jesus your King? There's power in the blood, power in the blood. Would you live daily His praises to sing? There's wonderful power in the blood. There is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder-working power in the precious blood of the Lamb. Español. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en mi Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda cruel tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Ven y ser salvo podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. All right, let's go ahead and pray. Father, thank you for the power that is in the blood of Jesus Christ. Padre, gracias por el poder que hay en la sangre de Cristo. Out of all the many earthly powers, thank you, Lord God, that sin cannot conquer the blood.
de todos los poderes que hay en el mundo. Gracias, oh Dios, que el pecado no puede sobrepasar el poder de la sangre. And if there's anything I pray for this congregation, whether here or back in San Leandro, you help us to be a clean congregation. Y oro por esta congregación y de San Leandro, que seamos una congregación limpia. And we pray and we ask of you, Heavenly Father, in Jesus' name, that we would be open and honest about our spiritual condition. Que estoy pidiendo que seamos honestos en nuestra vida y condición espiritual ante Dios. Dear God, keep us from a hardened heart. Mantén nuestro corazón. Keep us, O Father, from being stiff-necked. Aléjanos de tener orgullo. And Lord, that your precious Holy Spirit would have liberty to speak the word of God into our hearts this morning. Y que el Espíritu Santo tenga la libertad de llevar tu palabra a nuestros corazones esta mañana. Lord, turn our hearts back to love you and you alone in Jesus' Que name. nuestros corazones estén dispuestos a amarte a ti, solamente a ti. In Jesus' name we pray, amen. En el nombre de Cristo oramos, amén. All right, thank you. You may be seated. Pueden tomar asiento. All right, thank you for coming for today. Gracias por venir en este día. For those of you that are watching by Facebook, if you could send the comment, who would have thought? Y si están viendo en Facebook, pueden enviar el comentario. ¿Quién pensaría? Okay, today's lesson is going to be about David and Goliath, and we'll talk about that more in a minute. El mensaje de hoy va a ser acerca de David y Goliat. Hablaremos de ellos más adelante. Okay, you can go ahead and friend request us at JJFong2016 and watch the stream. Pueden mandar una respuesta a JJFong2016 en Facebook. I want to say welcome to our first-time visitors for today. Bienvenidos a los que nos visitan por primera vez el día de hoy. For Alex and for Brother Alejandro and Sister Yoli's mother, Maria Alcala, and for their son, Alex Jr. for here today. Thank you for coming. Gracias a la mamá de Yolanda, a la señora Alcalá y Alex Felipo que nos visitan esta mañana. Okay, and we're always out to invite more people and let them know about what Christ Jesus can do in people's lives. Siempre estamos invitando a personas para que vean lo que Dios puede hacer en sus vidas. Okay, at this time, we should have a card circulating for the family of Brother Don Chu. Hay una tarjeta circulando para la familia Chu. Okay, we'll go ahead and pass it around. If you have not signed that card, Hermana Gloria is going to pass it around for folks to sign it for his wife and his 2 children. Si no ha recibido esa tarjeta es para que le ponga una nota para la señora Linda y sus 2 hijos, después de que la pérdida de su papá. Brother Don Chu is one of our faithful members for 20 plus years. El hermano Don Chu fue un miembro fiel por los últimos 20 años. The Lord used him to help design and oversee the construction of 2 of the buildings that are on our church campus. Dios le usó para que él supervisase la construcción de 2 edificios en la propiedad de la iglesia. Without Brother Don's help, there would have been a lot of things that would have not have been done with the construction of these 2 buildings. Sin su supervisión hubiese muchas cosas que no hubieran sido completadas sin su ayuda. Brother Don was also very instrumental in our banquets with the menus and all the food preparation. Él también era una parte instrumental en los banquetes que se hacen en la iglesia, en preparar los alimentos. The Lord has taken home a lot of good servants in the past couple of years here. En los últimos 2 años Dios ha tomado a muchos buenos sirvientes de la iglesia. Brother Rich Hayes was another good servant of the Lord who did a lot of the same ministries that Brother Don Chu did. Brother Rich Hayes passed away last year. El hermano Richard Hayes también hacía muchas de las actividades que hacía el hermano Don y él partió a la presencia del Señor hace como un año también. And you say, well, I don't even know who he is or his family is. Y usted ya quizá no sé quién es él o quién es su familia. Someday we're going to need people that we don't know that we're going to have to lean upon them as well. Muchas veces vamos a ver personas que no conocemos y vamos a tener que necesitar de su ayuda. And I want the Chu family to know that even West Contra Costa is grateful for their service and that they are loved and cared for even during this time. Y que la familia Chu pueda sentir de que la congregación de West Contra Costa está con ellos en este tiempo difícil de sufrimiento. They had 500 people at his funeral yesterday. El día de ayer en el funeral hubieron 500 personas. We were using the overflow rooms. We had to use overflow parking. Tuvimos que usar extra espacio en el parqueo y
lugares alternos para poder acomodar a todas las personas. And I think there were about 6 professions of faith by the time Pastor got done preaching. Al final de la predicación hubieron seis profesiones de fe después de la predicación del pastor. So keep a good testimony, beloved. We have no idea who's going to get saved the day that you and I pass from this life. Mantenga un buen testimonio, hermano o hermana, porque no sabemos quién sea la persona que alcance salvación el día que nosotros partimos de este mundo. All right. Well, let's all stand, if we could, please, if you're able, for our next hymn, The Old Rugged Cross. De pie para el otro himno que vamos a cantar en el Monte Calvario. On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Oh, that old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. That old rugged cross. To that old rugged cross I will ever be true. Its shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to my home far away, where His glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Español. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esta cruz, donde murió mi Jesús, por salvar a más vil pecador. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene su atracción, porque en ella llevó el poder de Dios, mi pecado y mi inclinación. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos
Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él sufriré. Y algún día feliz con los santos de luz, para siempre su gloria tendré. Oh, yo siempre amaré a Jesús, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Amen. Let's go ahead and open our Bibles, if you could, please, to 1 Samuel chapter 17. En sus Biblias, en el libro de Samuel, primera de Samuel. All right. 1 Samuel, for those who are not familiar with your Bible, it's in the Old Testament, I think the seventh or the eighth book in. I think it's the eighth book in. If your neighbor next to you doesn't have a Bible, if you could go ahead and share with them or help the person next to you find their place in the Scriptures. What is it? Yeah, 1 Samuel. Si su prójimo no tiene la Biblia con él o ella, por favor, compartir su Biblia con él o ella y ayudarlos de hallar el libro y el capítulo también. First Samuel. Chapter 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Okay, we're going to have our English speakers. We're going to read verses 19 through 23, and then I'll have our Spanish folks. We're going to read other passages that are in the passage. Okay, English speakers, verses 19 through 23. Let's go ahead and read. Oh, I'm sorry about that. Chapter 17, verses 49 through 50. Yeah, I'm in the wrong verse here. Did I say 16 or 17? Too many numbers. Chapter 17. Samuel, primera de Samuel, capítulo 17. Yeah, so there's not enough space in this for all the verses. So turn to chapter 17. So for the verses that are included in the notes, those are the verses I could fit. The other verses that are just the chapter and the numbers there, those are verses I could not fit into 4 pages of notes, okay? So in chapter 17, we're going to start with verse 49 all through 58. Here we go. Okay, 1, 2, verse 49. And David put his hand in his bag and took thence a stone and slang it and smote the Philistine in his forehead, that the stone sunk into his forehead, and he fell upon his face to the earth. So David prevailed over the Philistine with the sling and with the stone, and smote the Philistine and slew him. But there was no sword in the hand of David. Therefore David ran and stood upon the Philistine, and took his sword, and drew it out of the sheath thereof, and slew him, and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. And the men of Israel and Judah arose and shouted, and pursued the Philistines until thou come to the valley, and to the gates of Ekron. And the wounded of the Philistines fell down by the way to Sharaim, even unto Gath and unto Ekron. And the children of Israel returned from chasing after the Philistines, and they spoiled their tents. And David took the head of the Philistine and brought it to Jerusalem, but he put his armor in his tent. And when Saul saw David go forth against the Philistine, he said to Abner, the captain of the host, Abner, whose son is this youth? And Abner said, As thy soul liveth, O king, I cannot tell. And the king said, Inquire thou whose son the stripling is. And as David returned from the slaughter of the Philistine, Abner took him and brought him before Saul with the head of the Philistine in his hand. And Saul said to him, Whose son art thou, thou young man? And David said, I am the son of thy servant, Jesse the Bethlehemite. Thank you. You may be seated. I think a lot of us are familiar with the story of David and Goliath. Creo que todos estamos familiarizados con la historia de David y Goliat. A little shepherd boy went out with a sling and killing a giant when everybody was scared and indecisive. Un joven pequeño que con una onda mató al gigante cuando todos le tenían temor.
Now in the children's stories, they make they make David as young as 8 years old sometimes. En, Okay? en las clases de los niños aparece David como una muchacha de 8 años. Realistically, I think it's probably maybe 15, 16, or 17, somewhere within that age range. Realísticamente quizás sea de 15 a 17 años en ese promedio de edad, But whatever age that David was, nobody knew who he was. pero en cualquier época que haya estado de su vida nadie le conocía. And in the Christian life, you're going to do things and nobody's going to even know about it. En la vida cristiana también usted va a hacer cosas y nadie le va a conocer, nadie va a saber quién es usted. Now, sometimes we do things in Christian life and nobody sees it and you don't see the results and you're wondering, does it really matter? Y muchas veces hacemos cosas en la vida cristiana, no vemos los resultados y nos preguntamos si vale la pena. It's like the age-old question. Es como esa pregunta que se hace siempre. If a tree falls in the forest and nobody hears it, did it still make a sound? Por ejemplo, esa frase que dicen que cuando un árbol cae en el bosque, si nadie lo escuchó y lo vio, ¿hizo algún sonido? The answer is obvious, yes, even if nobody heard it. Y la respuesta es positiva, aunque nadie lo haya escuchado. Okay? So if a Christian does all the right things in the power of God with pure motives and no fruit happens by the time that the Christian expected, did we do everything correctly? De la misma forma, en la vida cristiana, si se hace lo correcto y no se ven los frutos, hay resultado al final, y por supuesto que sí. Because all people saw on this day in 1 Samuel chapter 17 was when a shepherd boy flew a big giant and threw a rock at his head at 90 miles per hour, but they didn't see the hours of practice in secret. Porque lo que vieron en esa oportunidad fue de que el muchacho lanzó la piedra y vieron los resultados, pero nunca nadie vio el tiempo que él pasó practicando lo que él estaba haciendo en ese día. Today we're going to learn how God uses obscure people in obscure places. Hoy en día vamos a ver cómo Dios usa a personas que no son conocidas en lugares que también son desconocidos. Number one, David was unlikely because he was of obscure origins. Y en el caso de David, por ejemplo, él viene de lugares desconocidos. Okay, in verse 56, you're going to read the word, verse 56, Saul calls David a stripling. En el verso 56 vemos la forma en que se llama a David. Okay, and this word stripling, or joven in Spanish, it's used twice as the word young man. Y dos veces se usa esa palabra de un hombre joven. But the parent word of it means someone to hide something or someone who's hidden. Pero la connotación se habla de algo escondido. Literally, David was hidden from the public eye until the day that he killed Goliath. Y para comprenderlo es de que David estaba escondido a la vista de las personas hasta el día que hubo este acontecimiento. I mean, people in Bethlehem might have known, okay, that's, people in his hometown of Bethlehem might have known, okay, he's the 8th son of 8 sons. Por ejemplo, en el pueblo de Betlén, donde él vivía, se le conocía como el hijo de número 8 de los 8 hijos que tenía esta familia. But those of you with multiple children know that in big families, usually the oldest child is remembered and the last child is remembered. Every child in between is forgotten. Pero los que tienen familias grandes pueden relacionarse con esto de que el que se recuerda primero es el hijo que nació primero y el último, y los que están en el medio no son tan notables. I don't know if your mothers were like this, but when we were growing up, and whenever my mother wanted to call one of us, she would say, Justin, and usually it was me because I was always in trouble. Y generalmente la mamá siempre me llamaba a mí cuando había problemas. Okay, and usually you have to think of the children in that exact order if you want the child that you want. All three come running out, you know? Y generalmente cuando se llama al más grande, generalmente vienen los dos hermanos junto con él. Okay, but nobody knew who David was. Nadie sabía quién era David. Now, in chapter 16, verses 19 through 23, we read that Saul had actually employed David. Pero si nosotros vemos aquí del versículo 19 al 23, nos damos cuenta que Saúl había empleado a David.
David was his armor bearer. He carried weapons for Saul. Él era el que estaba a cargo de llevar el armamento de Saúl. Armor bearers, they didn't just carry the weapons, they also killed bad guys too. No solamente tenían que cargar el armamento, sino que también que tenían que participar en combate. And we read in verse 92 through 23 that David was Saul's harpist to exorcise the evil spirit out of Saul. Y también leemos que él era el que tocaba el arpa para poder apaciguar los malos espíritus de Saúl. Okay, but your origin doesn't matter. We just need a harpist. We don't care where he's from as long as he's good. Y el origen no importaba, simplemente se necesitaba que tuvieras habilidad de tocar el arpa y que lo supieras hacer bien. We just need someone who can play the harp really, really well to calm the king's spirit down. The evil spirit is troubling our king again. Y alguien que tocase el arpa muy bien para poder apaciguar los malos espíritus que tenía el rey Saúl. You know, when a king has 1,000 things to look over, the only thing that matters is get the job done. Cuando el rey tiene múltiples cosas que hacer, lo que importa es que el trabajo se haga y se haga bien. But in those days, your genealogy was important because it determined what portion of the land of Israel that you acquired. Pero en esa época su genealogía era muy importante porque determinaba qué posición de terreno era que iba a tomar en Israel. It gave you prominence among your peers. También tenía prominencia en la gente que estaba a su alrededor. Oh, we really are from the tribe of Judah, from the lineage of Caleb. Por ejemplo, que eran de la tribu de Judá, del linaje de Caleb. Or we're from the lineage of Judah, from Hezron, and you know, who eventually produced Messiah. O por ejemplo que eran de la linaje de Judá, de Ezra, que eventualmente produjo el Mesías. Okay, perhaps you could trace your lineage to some great person. Quizá usted puede ver su árbol genealógico a una gran persona. Now, I don't know who are the big name families in the Philippines or in Central America, but everyone's trying to figure out, oh, are you related to the Kennedys or the Rothschilds or some other big name family in you know, old money America? Por ejemplo, no sé cuáles son los nombres grandes en Filipinas o Centroamérica, pero en Estados Unidos, por ejemplo, todos están tratando de relacionarse con los Kennedys o familias similares por el prestigio. Now, in the Christian life and in the ministry, our origins are also hidden. En la vida cristiana, nuestros orígenes también son oscuros. But our origins are no less important than when we're on stage. Pero no tienen menos importancia que cuando estamos aquí. You see, everybody sees the public performance, and that's what the world and the flesh focuses on. Y si usted ve todo el mundo, lo que está viendo es lo que está aconteciendo, lo que ellos pueden ver con sus ojos. But without backstage, there is no center stage. Pero si no se puede ver la parte de atrás, no se puede ver la parte del presente. You know, everyone wants to shine, but who wants to sit around and do the polish? Sabe, todos quieren traer zapatos bien lustrados, pero ¿quién es el que quiere estar haciendo ese trabajo? Hey, these are new boots. I enjoy them a lot. But you know, one of the things that I don't like doing, but I had to, you have to take care of the leather. Por ejemplo, estas son botas nuevas y las disfruto, pero algo que es difícil y es dificultoso hacer es el tratamiento que hay que hacer con el cuero. My hands got all sore and all covered with shoe wax to shine these boots up. Mis manos se ensucian y es doloroso estar tratando de limpiarlos. Everyone wants to shine, but who wants to sit around and polish? Todos quieren traer algo brilloso, pero nadie quiere sentarse y hacer el trabajo que se requiere para tener esto. You know, the world focuses on the spotlight, but nobody thinks about the AV guys in the back. Por ejemplo, el mundo se enfoca en lo que es la actuación, pero nadie quiere hacer el trabajo que tiene que hacerse antes de llegar a ese punto. Lucky for me, I'm only in part of the spotlight, and the back row is sitting in the spotlight as well. And Brother Jerry had nothing to do with that spotlight shining right through these windows, okay? Por ejemplo, lo que está aconteciendo aquí es algo natural que está viendo la luz que entra. Okay, someone once said that you don't notice a good drummer, but you notice a bad drummer. Alguien dijo que, por ejemplo, usted no ve a alguien que es un baterista malo, que todos pueden observar cuando un baterista es bueno, pero
cuando ven un malo lo pueden identificar rápidamente. And that's the same way it is with the AV tech ministry. You don't notice when it's really good. You only notice when it's really bad. Es lo mismo con todo el equipo de audio y visibilidad, que cuando está funcionando bien no puede detectar que es una buena calidad, pero cuando algo está mal lo identifica inmediatamente. But you have to be hidden while you prepare in private. Pero cuando tiene que estar escondido, cuando usted está preparando todo esto en privado, James chapter 4 verse 10 says, humble yourselves in the sight of the Lord and he will lift you up. en Santiago nos habla de que nosotros tenemos que humillarnos delante del Señor y Él nos exaltará. That means we literally have to get on our knees. Literalmente quiere decir de que nosotros tenemos que estar de rodillas. That literally means that we say in Chinese, you have to literally, you have to bow your head in shame and humility. En una forma china dice que tenemos que prácticamente estar humillados completamente. God always hides his servants whenever they need to get ready. Dios siempre esconde a sus sirvientes cuando ellos tienen que prepararse. And in life and ministry, it doesn't necessarily matter where you came from. En el ministerio, en la vida cristiana, no importa de dónde usted viene, Whatever your ancestors were, you may be something entirely different. porque quien haya sido sus antepasados, quizá usted será una persona muy diferente. I mean, without sounding insensitive here, I always chuckle whenever people say we are, Mexican Catholics or Filipino Catholics. Sin ser insensitivo aquí, siempre me causa gracia cuando alguien dice que nosotros somos filipinos católicos o mexicanos católicos. But then I ask them, what were you before the Spaniards came to Central America? Y les pregunto, ¿y qué eran ustedes antes de que viniesen los españoles a América? What were you before the Hispanics came to the Philippines? ¿Qué eran ustedes antes de que los españoles vinieran a Filipinas? In a lot of Chinese background, they could be either atheist materialists or they could worship all the traditional gods. Por ejemplo, en el área china pudieron haber sido ateos o pudieron haber sido personas que tenían múltiples dioses. Did you have the truth then? Entonces les pregunto si en esa época tenían la verdad. And people say, I can't get rid of my tradition. Y las personas dicen, no puedo dejar esas tradiciones. It doesn't matter what your origin's from. God always gets his servants ready in private. Y no importa cuáles son sus orígenes, Dios siempre prepara a sus sirvientes en privado. Or sometimes people say, I can't be a great Christian because I didn't come from a Christian family. Y muchas veces personas dicen, no puedo ser un buen cristiano porque yo no vengo de una familia cristiana. There's just because you're born into a Christian family doesn't mean that you'll be a Christian either. El hecho de que usted nazca en una familia cristiana no quiere decir que usted será cristiano tampoco. I mean, a few weeks ago we read in Judges chapter 17, Moses had an apostate grandson. Si ustedes recuerdan la historia de Moisés en semanas atrás de lo que leímos, Okay, and this grandson of Moses, he led his tribe into idolatry. y este hijo de Moisés, él guió a la idolatría a su pueblo. And the authors of Judges were so embarrassed that they changed the name of Moses to Manasseh instead. Y a los que estaban escribiendo estaban tan avergonzados que le cambiaron el nombre a Manasa. Okay, so I mean, I could tell you stories about children who grew up in Christian homes, but they walked away from the faith. Puedo contarle múltiples historias de personas que nacieron en hogares cristianos, pero que abandonaron la fe. And I can tell you stories of hardened atheists or hardened Muslims who came to Jesus Christ and believed upon him. Y también puedo contarles historias de ateos y de musulmanes que conocieron a Jesucristo. Okay, obscure origins doesn't matter. Los orígenes oscuros no importan. We often get stuck on someone's past, but we need to prepare for someone else's future as well. Nosotros muchas veces estamos estancados en el pasado, pero tenemos que prepararnos para el futuro de alguien también. Number two, David was probably not likely because he wasn't respected. Y era improbable que David fuera una persona muy respetada. David was the youngest son, so in English we say that he was at the bottom of the totem pole. Él era bastante joven, entonces él estaba, como decimos en inglés, que estaba hasta el fondo del barril. So David comes down to the battle. I want our Spanish speakers, you're going to read verses 28 and 29. Y entonces él viene a la batalla y quiero que leamos en español los versículos 28 y 29. Okay, here we go. Y oyéndole hablar Eliab,
su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco su soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? I mean, Eliab, David's oldest brother, had all kinds of personality flaws here. Tenía muchas faltas en su personalidad, su hermano mayor, que era Eliab. Okay, number one, he's really nosy. I mean, he's like, why did you come down here? Primero le está preguntando de que cuál es la razón de que él vino a este lugar, Okay, really nosy. que simplemente le gustaba estar en lugares donde no le convenían. Okay. Number two, he's making really bad assumptions. Él está está asumiendo cosas que son equivocadas, That David just basically abandoned the sheep. que David había básicamente abandonado el rebaño de ovejas. And then there's a third flaw that he has here. I know thy pride and the naughtiness of thine heart. Y lo siguiente es de que él está reprochando aquí que él conoce lo negativo de su corazón. There's a I don't know how to say this, there's what is called projection. Hay siempre una proyección, Basically, the flaws that are in yourself, you project them onto other people. que las faltas que tienes en sí mismo son las que se proyectan a otras personas. I'm not mad, you're mad. Yo no estoy enojado, usted es el que está enojado. Yeah, and it's things like this. Cosas como esto, I mean, it hurts to be projected upon, okay? It's like, hey, that's not my problem, that's your problem, man. y molesta que se proyecte eso, porque muchas veces decimos, no, ese no es mi problema, ese es tu problema. Okay, that's how Eliab, I don't know how the other brothers treated David, but that's how Eliab treated David. Y no sé cómo sus otros hermanos le trataron a David, pero de esta forma le trataba a su hermano mayor. Now, you have to understand some things about Jewish culture. Tenemos que comprender cómo funcionaba la cultura judía. In Jewish culture, the oldest son got twice as much as everybody else. Porque en la cultura judía, cuando se repartía la herencia, el hijo mayor era el que recibía doble porción de lo que se les daba. So if there's 8 brothers, that actually means you have to create 9 portions because Eliab is going to get 2 of them. Y, por ejemplo, si eran 8 hijos, había que crear 9 porciones, porque Eliab recibía 2 porciones. It could be also in chapter 16, I should have included this, but in chapter 16, Samuel anointed David and passed by the other 7 brothers. En el capítulo 16, Samuel ungió a David y básicamente abandonó a todos los otros hermanos. Surely Eliab's got to be the king, Lord. He's the tallest and he's the best looking. Porque se esperaba que Eliab, por ser el primero, fuese el rey, porque era el mayor y era el que mejor se veía. And in chapter 16, the Lord simply says, I've not chosen him just because he looks really handsome or because he's really tall. Y en el capítulo 16 se dice que él no fue elegido simplemente porque era el primero o porque era el más apuesto. So here's another person. There's projection. Está la proyección, Okay, that's a personality flaw. que eso es una falta de personalidad. So then there's another flaw that Eliab has here. It's being really insecure. Y la siguiente es de que él era bastante inseguro, Hey, my little brother got anointed to be king. What about me? porque estaba preguntando de que su hermano pequeño había sido ungido para ser rey, pero ¿qué de él? Insecure people, they don't like it when someone else succeeds. Y cuando las personas son inseguras, no les gusta que otras personas estén alcanzando éxito. And there has to come a time in the Christian life where we just say, Lord, put to death projection, put to death insecurity. I don't want to be held by these things. Y debe llegar un punto en la vida cristiana donde le pedimos a Dios que nos elimine esas inseguridades. Okay? Insecurity reveals that our hearts are very not jealous, envious of other people's success. La inseguridad revela de que nuestro corazón posee envidia del éxito de otras personas. This isn't in your notes, but I think it's worth defining. Y vale la pena definirlo, aunque no está incluido en las notas. Jealousy is when you say, man, I want what he has. Y por ejemplo, la envidia es, por ejemplo, cuando una persona dice, yo quiero tener lo que tú tienes. Okay, jealousy could be either good or bad. Y Okay. puede ser buena o mala. Okay, my wife is jealous for my affection, and she should be. Y por ejemplo, mi esposa siempre tiene esa envidia de mi afección, y eso es positivo. Now, envy is always wrong.
Ahora, la envidia siempre es equivocada. Okay, jealousy says, I want what he has, but envy says, I hate him for what he La has. envidia es cuando, por ejemplo, se detesta a la otra persona por lo que tiene. You know, who does she think she is? She dyed her hair and got a makeover. Okay. ¿Quién piensa que es esta persona porque se pintó el pelo, que usa cosas alternas? And this is exactly the type of attitude that Eliab, the older brother, had. Y esa era la actitud que tenía el hermano mayor de David, Eliab. On top of that, shepherding in the Bible was not a glamorous job. Por ejemplo, aparte de todo eso, el ser un pastor de ovejas en la Biblia no era un trabajo muy que se veía muy de alta dignidad, You know, shepherds, they worked long hours. porque trabajaban muchas horas, They were exposed to the harsh weather. estaban expuestos a las condiciones del clima, You know, they smelled like the sheep. tenían el mismo olor que tenían las ovejas. Now I've smelled cattle. I don't think I've ever smelled sheep. Yo creo que nunca he sentido el olor de las ovejas, pero he visto cómo huelen las vacas. You know, when we drive down to Los Angeles, just make sure when you pass by the In-N-Out Burger and before you get to the Grapevine, you have your windows rolled up and your air conditioning on, recirculate the air. Cuando va a Los Ángeles hay un área donde tiene que asegurarse que sus ventanas están cerradas. I've never now I don't know what sheep smell like, but I do know what cats smell like, and that's just that's a whole other sermon right there. Okay. Y, no sé cuál es el olor de las ovejas, pero sí sé cómo huelen los gatos y ese es otro sermón completamente distinto. You know, and you know, shepherds they had to work really hard. It was really dangerous because you always have to defend against wild animals, against thieves who would kill you and your sheep. El trabajo de pastor era bastante arduo y, por ejemplo, tenía que estar preparado para defender al ganado de las fieras que hay en el campo. So David has everything against him when it comes to respect. Entonces, cuando se ve el área de respeto, David lógicamente no tenía esas cualidades a su favor. Now, if you're looking for respect in this society, whatever you do, don't be a Christian. Si usted está buscando respeto en esa sociedad, sin importar lo que usted haga, no sea cristiano. I can't believe Brother Justin just said don't be a Christian. No, I said if you're looking for respect, don't be a Christian. No es que le estoy diciendo que no sean cristianos, simplemente le digo de que si usted quiere respeto en esta sociedad, es lo que se enfatiza. I think a lot of young men, they want to go be a preacher because they see some preacher behind the pulpit and man, that preacher's really bold. I want to be like him. Muchos jóvenes quieren ser predicadores porque ven al predicador atrás del púlpito y lo ven con mucha sello para predicar y quieren ser como el predicador. But I don't think that those young guys, they don't see a lot of the slander and the betrayal that goes on behind the scenes. Pero ellos no pueden ver lo que en realidad está pasando atrás de todo este trabajo. If they knew how much slander and betrayal there was, I think they would think twice before standing behind a pulpit or applying for Bible college somewhere. Yo creo que si supieran lo que pasa en la vida de un predicador, no creo que harían su aplicación o quisieran tener ese deseo. Some of the disrespect we bring upon ourselves because of hypocrisy and sin. Mucha falta de respeto por el pecado y la hipocresía que hay. Okay, the world uses dishonest lawyers and drunk used car salesmen. El mundo usa abogados deshonestos y personas ebrias como personas que que están tratando de vender algo. I mean, they have no problem. The world will send their children to teachers who are child molesters. El mundo envía a los hijos prácticamente a las manos de abusadores de niños. Okay, but the one office that the world will never respect is a hypocritical preacher. Pero la oficina que el mundo jamás va a respetar es la oficina de un pastor que es hipócrita. Okay, now some of the disrespect comes just with the office of being a leader or being a Christian. Y el ser un líder cristiano generalmente eso trae mucha falta de respeto. People fear whatever they disagree with. Porque las personas tienen ese temor de enfrentarse y no estar de acuerdo con lo que ellos creen o piensan. But if they fear us, that means we're the ones who are really in control. Pero si hay ese temor, eso quiere decir que los cristianos son los que están en control. Okay, you say, well, I'm the only Christian on my job site, nobody likes me.
Usted dirá, yo soy el único cristiano en el área donde trabajo y no le caigo bien a nadie. That means that you are the one who's actually in control. Eso quiere decir que usted está en control. Because they have to make adjustments for you, even though you didn't demand it. Aunque usted no haga requerimientos en su trabajo, tienen que crear las condiciones de acuerdo a lo que usted necesita. You know, when we actually go out and knock on people's doors in the community, they're actually more afraid of us than we are of them. Sabe que cuando nosotros vamos y tocamos las puertas en la comunidad, ellos tienen más temor de nosotros que nosotros de ellos. I mean, I'm not a big guy, and I think all of you can tell that, okay? Y como ustedes pueden ver, yo no soy una persona muy alta. And then I go to doors and there's like these big dudes, with tattoos and beards, and they're the ones peeking from behind the blinds behind the screen door. Y hay personas que, por ejemplo, que son bastante fuertes y con tattoos y con barbas largas, y ellos son los que están viendo atrás de la puerta a ver quién es el que está ahí antes de abrir. Did you know that the world is more afraid of Christians? Christians should not be afraid of the world. Saben que el mundo está más, tiene más temor de los cristianos cristianos no tienen que tener temor del mundo. Some of the disrespect comes from misunderstandings La falta de respeto viene por falta de entendimiento or a lack of knowledge about certain o la things. falta de conocimiento de ciertas cosas. I thought all Christians were like this. Well, you can't be racist or sexist as a community. Then why can we be prejudiced against Christians? Y, porque no todos los cristianos son iguales, no se pueden tratar de la misma forma. So that means that the people sitting in the chairs here, and even the guys standing behind the pulpits, have to be the ones who study their Bibles to give the community an answer. Eso quiere decir que las personas que estamos aquí sentadas en las sillas y todos los que estamos aquí somos los encargados de estudiar nuestras Biblias para poder dar la respuesta que el mundo necesita. 1 Peter chapter 3 says this, En Primera de Pedro capítulo 3 dice esto, be ready to give an answer to anyone who asks you about the hope of this life. que tenemos que estar listos para dar una respuesta acerca de la esperanza de esta vida. Which means this, Lo que quiere decir esto, you have to know at least a little more than they do. y que mínimo tienen que saber un poquito más de lo que ellos saben. Well, let's teach a lesson about time management. Tenemos que aprender a manejar nuestro tiempo apropiadamente. That means you have to carve out time to study your Bible and pray. Eso quiere decir que tiene que sacar tiempo de su día para poder estudiar su Biblia y orar. There were a few weeks this year where I was so tired, instead of reading my Bible on my lunch break, I took a nap for my lunch break. En las últimas semanas hubo días tan ocupados y que en lugar de que yo tomara el tiempo para leer mi Biblia en la hora de almuerzo, mejor tomaba un tiempo para dormir. So what I did, I had to set a reminder on my phone. Entonces lo que tuve que hacer fue poner un recordatorio en mi teléfono. Hey Siri, set a reminder for 6:30 p.m. Y el recordatorio era que lo creara Siri para que fuera a las 6 de la mañana. Read your Bible during dinner time. De leer mi Biblia en la hora de la cena. Okay, it just puts me a step above a step ahead of everyone else to give an answer for this life. Y eso me da la habilidad de estar un paso adelante, de poder dar esa respuesta a los que hacen preguntas. The community around us is afraid of us because they don't know what we believe. La comunidad que está alrededor de nosotros tiene temor de nosotros porque no saben lo que nosotros creemos. Therefore, it is our responsibility to show them what does the Bible say. Y por eso es que es nuestra responsabilidad compartir con ellos qué es lo que la Biblia dice. Does that mean that you stone people who break your law? Quiere decir que tiene que apedrear a las personas que violan la ley. I just joke with them sometimes. Yeah, come every Friday night. We regularly stone people. The news has never found out about it. Y yo les bromeo, les digo, sí, vengan cada viernes en la tarde, hacemos eso, pero las noticias nunca se dan cuenta de lo que hacemos. But in all seriousness, such penalties in the Old Testament law that was after Abraham and that was after Abraham and Adam's time. We obviously don't do that. Y lógicamente no hacemos eso. Eso fue algo que se hizo en tiempos anteriores, después de Abraham. Some of the disrespect against Christians comes unjustly. Mucho de la falta de respeto hacia los cristianos es algo injusto. You know, people who are intentionally malicious. Personas que intencionalmente son malos. I mean, they don't even know what the Bible says, and they see Christians practicing, love and charity to other people, and then they just throw rocks at the Christians or curse at them. Ellos no saben lo que la Biblia habla y ven a los cristianos practicando caridad y lanzan rocas porque simplemente no saben, son ignorantes de lo que la Biblia dice. There's people who are just flat out rebellious. Y hay personas que simplemente son rebeldes. We had someone come to the church a few weeks ago.
Hubo una persona que vino a la iglesia semanas atrás and then, the person seemed like they were getting along really well with everybody. y pareciese que la persona estaba llevándose muy bien con todos. And then the moment pastor said, hey, you may want to consider baptizing this person said this. Y en el momento que el pastor dijo que la persona debería considerar el bautismo, la persona dijo esto: Oh, I don't need to be baptized for man's approval. no tengo que ser bautizado para la aprobación de los hombres. Where did that come from? ¿De dónde vino esto? It came from a person who always wants to do things their own way. Esto viene de una persona que simplemente quiere hacer las cosas de acuerdo a lo que él piensa. Okay, those are the four sources of disrespect. Y esas son las áreas de falta de respeto. And you might be sitting here, man, I've been hated all week by people who weren't Christians like me. Y quizás usted está sentado aquí y dice: he sido detestado por personas que no son cristianos como yo. Now let me help you with something. Déjeme ayudarle con algo. We do not seek our respect from the world. Nosotros no estamos buscando el respeto del mundo. Okay? We seek our respect from God. Nosotros estamos buscando ese respeto de Dios. When Jesus said in Luke chapter 6, woe unto you when men shall speak well of you, for so did their fathers to the false prophets. En Lucas 6:26 dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque John- así hacían a sus padres con los falsos profetas. John chapter 12 verses 42 through 43 says that there were chief priests that wanted to confess Christ, but they didn't because they loved the praise of men more than the praise of God. En Juan 12:43 se habla acerca de los sacerdotes que querían darle la honra y gloria a Cristo, pero no lo hicieron porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Now, unfortunately for me, it took me 30-something years to figure this out. Desafortunadamente para mí me tomó como 30 años para comprender esto. Okay, don't do what you do simply because you want people to like you. No haga lo que hace simplemente porque usted quiere caerle bien a las personas. We need to do it because it pleases God. Tenemos que hacerlo porque lo que hacemos es para agradar a Dios. We do it because it's the right thing to do biblically. Lo hacemos porque es lo que es la forma correcta bíblicamente de hacerlo. And you're looking at a guy who literally lived the past 30 years of his life just looking for people to accept him and love him as well. Y están viendo a una persona que por 30 años pasó buscando esa aceptación del mundo. And then, being back in high school, you try to fit in with everybody, and then you find out you do what they do, and they don't even like you after you copy them. Y por ejemplo, en el área cuando estaba en la escuela, en la high school, haciendo lo que el mundo hacía, y aún a pesar de eso se da cuenta de un día que no les cae bien a ellos, aunque esté haciendo lo que ellos están haciendo. Now, I guess that's okay when we're in high school. We don't know everything about life, but we should. Y creo que en el área, cuando estamos en esa época de la vida, se espera eso, porque no sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. But there are many adults, even in the 30s, 40s, 50s, even senior saints, they do the things they do simply because they want to be liked by people. Pero en los 30, 40, 50 años hay personas que y aún de edad avanzada hacen lo que hacen simplemente porque quieren ser aceptados por las personas. And even though what they're doing is wrong, or it's completely not in accordance with the Bible, but they still do it because they want people's favor. Y aunque sea algo equivocado o que esté en contra de los principios bíblicos, simplemente porque ellos quieren ser aceptados en la sociedad. I was joking with Brother Josh, I think it was Brother Josh Kwan or his brother Tim Kwan the other day. Estaba bromeando con el hermano Juan el otro día. And those who've been around church a little while, there's just a stereotype that pastors' sons and second generation Christians, we're just going to ruin the church as soon as, the senior pastor moves on from this life. Y siempre existe esa idea de que los hijos del pastor van a arruinar toda la iglesia o los eventos que hay en la iglesia. And at Brother Josh's Bible college, there's a little bit of rivalry between them and the Bible college that I went to, okay? Y donde va el hermano Josh, en ese colegio hay una rivalidad con el colegio al cual yo asistí. And I said, Brother Josh, I just want to show up to Heartland one of these days Y le dije, hermano Josh, yo quiero ir al colegio de Harlem uno de estos días. and tell them I'm a second generation Christian. Y quiero compartirles que soy la segunda generación de cristianos. I'm a pastor's son. Y que soy hijo de un pastor. 2 strikes already against me. Que ya son dos cosas que están trabajando en contra mía. I got baptized by a rival pastor of theirs. Y que me bautizó un pastor que es rival de ellos.
I graduated from a rival Bible college of y theirs. que me gradué con el colegio rival de ellos. On top of that, I'm from California. If people from Midwestern states and Southern states, they do not have a good opinion of Y Californians. encima de eso soy de California, porque en los otros estados no tienen muy buena opinión de California. I said, Brother Josh, I want to go to, to your Bible and just introduce myself with these 5 areas of disrespect at your Quiero, y Bible le dije, college. hermano Josh, quiero ir a su colegio y presentarme con estas áreas que me representan. But my point is this, we have to stop living our lives. I want everybody to love me. Face it. In this life, not everybody's going to love you. Y el punto es de que nosotros debemos dejar de vivir nuestras vidas de tal forma de que queremos agradar a todo el mundo. La realidad es de que no va a ser así. But here's the deal. Pero aquí está lo interesante. Would you rather be respected by the God who never changes, ¿Preferiría usted ser respetado por el Dios que nunca cambia? or respected by people who change all the time? ¿O ser respetado por personas que cambian constantemente? Would you rather be respected by the God who is honest and loving to you in all of his dealings, Ser respetado por un Dios que le ama sin importar las condiciones? or respected by the people who are dishonest and hateful? What would you rather be? O respetado por las personas que que cambian y que le detestan? ¿Qué es lo que usted preferiría? Would you rather be respected by the God who is always truthful, or would you rather be respected by people who don't even know what truth is? ¿Respetado por un Dios que conoce la verdad o por personas que no saben ni siquiera tienen el concepto de lo que es la verdad? I mean, the age in which we live in, the liberals, okay, they don't even want to define what a woman is. And do we really want their respect? En la época en que vivimos, los liberales ni siquiera pueden definir lo que es una mujer, y en realidad nos gustaría tener respeto de ellos Do you really want to find friendship with such people? o tener amistad con ese tipo de personas. Now, we will be kind to them and explain to them what the Bible is. Tenemos que tener amabilidad y explicar lo que la Biblia es, But look, there's the unlikeliness because of lack of respect. pero es muy difícil que acontezca por la falta de respeto. Number 3, here's a fun one. David was unlikely because he was the wrong age. Y lo improbable, de acuerdo a la edad que David tenía. Okay, I want our Spanish speakers. We're in chapter 17. We're going to read verse 33. En español leemos el verso 33, 1 Samuel 17:33. All right, here we go. 1, 2, 33. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Okay, look at, now, Saul barely knew who David was. He's just another young guy who wants Israel to succeed. Y Saúl apenas se conocía a David, no sabía quién era él. Now, in verse 16, this battle was going on for 40 days and nobody was doing anything. En verso 16 se nota que esta batalla estaba conduciendo por 40 días y nadie hacía nada. I mean, just think about the tension. Simplemente piensa en la tensión que había. The Israelites don't want to do anything because then they'd face loss. Y ellos, los israelitas, no querían hacer nada porque iban a enfrentar una derrota. So the Philistines didn't do anything because they didn't want loss. Y los filisteos tampoco querían hacer algo porque no querían perder la batalla. I mean, if we have a staring contest, it'll probably last for about 30 seconds before our eyes go dry. Y si nosotros tenemos una competencia de ver quién es el que mantiene los ojos abiertos a más tiempo, creo que después de 30 segundos los ojos comienzan a secarse. Now imagine a staring contest that goes on for 40 days and you've got heavy armor on too. Y ahora imagínense esta batalla de 40 días y encima de eso todo el armamento que tienen. Hey, look for a weak point. Están viendo un área debilitada Captain, we can't find any weak points. y que no encuentran esa área debilitada. And this just went on for 40 days, for 24 hours a day. Y esto continuó por 40 días, 24 horas al día. So then there was a young warrior shepherd who said, I'm tired of this dumb stalemate. Excuse my French. Entonces viene este joven que dice que está cansado de este espectáculo. Okay, verse 32, David rises up and says, let no man's heart fail, thy servant will go and fight the Philistine. En el verso 32 dice David, y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra el filisteo. So then you know what Saul does? He tries to give David his armor. Y Saúl trata de darle su armamento a David.
Look at in verse 38 and 9. Let's take a look at that in Spanish. Y veamos en el verso 38 y 39, veámoslo en español. Okay, 1, 2, 38. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con eso porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Now, I forget what chapter it is, but when Saul is first found out as king, he's a full head and shoulders above everybody else. No me recuerdo específicamente la cita, pero cuando Saúl fue elegido como rey, su estatura era mucho mayor que la de todo el pueblo. Okay, I have relatively short legs. I have a 30-inch leg. Yo tengo piernas cortas. And yet it seems like whenever I go shopping at Costco, they only have 32 and 34. Y cuando voy a comprar a Costco, tienen tallas muy pequeñas. If you don't know what that translates to, that means that basically my entire shoes will be covered. Eso, por ejemplo, eso quiere decir de que si me pongo esa ropa, mis zapatos van a estar cubiertos. And you have Saul says here, David, put my clothes and my armor on. It's just this baggy 90s fit on David right there. Y imagínense cuando se puso David se puso el armamento de Saúl que le quedaba completamente flojo. And he's got Saul's buckler and Saul's sword, and they're too big. Y él tiene ahí el escudo y la espada de Saúl y son muy pesadas para él. And David, he can't even hardly move. He says, you know what? Forget the king. With all due respect, I can't use the armor. I'm just going to go back to slinging again. Y él le dice que con todo respeto no puede usar todo ese armamento, que él va a usar lo que él conoce. David had every disadvantage. He's too young. He's too small even. Él tenía todas las desventajas, es joven, es pequeño. Now you're like, David, you're going into battle with no armor on. What are you doing? Y por ejemplo, preguntarle de David, vas a la batalla sin armamento, ¿qué es lo que estás haciendo? At least I can move. Al menos puedo moverme. And I think that's exactly the reason why God uses young people. Y esa es la razón por la que yo creo que Dios usa a los jóvenes. I've been on both sides of the coin. He estado en los dos lugares. There was a day and time where people looked at me like, you're too young to serve God and do anything. He estado en lugares donde las personas me han visto y han pensado que soy muy joven para hacer cualquier cosa. Now the Gen Zs and the Gen Alphas, they're like, dude, you have 1 foot in the grave. You're that old already. Y los jóvenes me ven y dicen, oh, tú ya tienes un zapato en la sepultura. Okay, but young people, they have to understand their mindset. Pero hay que comprender la forma en que piensan los jóvenes. They may be reckless and they lack wisdom. Quizá no tienen sabiduría. But they love God. If they love God and they want to do the right thing. Pero si aman a Dios y quieren hacer lo correcto. Somehow, by the grace of God, they succeed when everyone says, it can't be done, it can't be done. Y, ellos con la gracia de Dios pueden tener éxito cuando todo el mundo dice que no pueden hacer nada. But what they've been doing, when everybody else isn't looking, they're just they're waving their sling around thousands of times for hours in the desert. Y cuando nadie los está viendo, ellos están lanzando ahí esas rocas con su onda en el desierto. Maybe that's why a young man succeeds when the world says he could not. Por eso es que los jóvenes tienen éxito cuando todo el mundo dice que no pueden hacerlo. The young people are the ones who are tired of the status quo. Porque los jóvenes son los que están cansados de las rutinas que se hacen siempre. Sometimes, they hear people like us, I'm going to say millennials and up, or of the older generation, we complain about the problems but offer no solution. Porque la mayoría del tiempo nosotros en esta generación estamos siempre teniendo reclamos acerca de la situación, pero nunca presentamos soluciones. Well, Dad's been complaining about the problem so long, Junior's just going to rise up and fix it. And it may not be fixed the way that Daddy wanted to, but it got fixed. O quizá el papá va a estar siempre ahí reclamando de la situación, pero el hijo se levanta, lo arregla, quizá no de la forma que el papá espera, pero lo arregla. The problem in our world today is not calculation. El problema en el mundo hoy no es de los cálculos que hay que hacer. Okay? In Luke chapter 14, 20 through 30, the Bible says we need to sit down and count the cost of a tower. En Lucas es donde se menciona que nosotros tenemos que ver el costo de la torre. Okay, Brother Don Chu and the team working with him, they sat down to make sure we were not over budget when they're constructing both buildings. El hermano Chu y los que estaban trabajando con él, ellos miraron que no estuviera sobre costo la construcción de los edificios. Okay, so the problem is not calculation. El problema no es los cálculos que hay que hacer.
We had to calculate the time and distance to get here this morning. Por ejemplo, calcular el tiempo y la distancia para viajar aquí esta mañana. We had to calculate how much people can do this amount of work within this ministry. Tenemos que calcular cuántas personas pueden hacer este tipo de trabajo en este ministerio. We had to calculate what is a reasonable price for renting a building for 4 hours twice a month. De cuál es el precio apropiado para rentar este edificio por 4 horas, The 2 pro- veces al mes. The problem with our generation is not calculation, the problem is over-calculation. El problema con esta generación no es que haya que hacer cálculos, sino que se enfatizan mucho en hacer esos cálculos. If you look at your notes, Hispanic speakers, we're going to read Ecclesiastes 11 verse 4. En sus notas, sí, ahí pueden ver que vamos a leer Eclesiastés 11:4. I'm so sorry about that. I only have, I copied in the notes, okay, it's not in my outline. Okay, Ecclesiastes 11 verse 4. 1, 2, 4. El que va al viento observa, no sembrará. Y el que mira a las nubes, no cegará. You know what our problem is? ¿Sabe cuál es el problema? We have people just like, Que están siempre viendo a ver de qué lado está corriendo el viento. okay, the popularity is blowing this way, so let's just go this way. Si lo popular es hacer esto, entonces ellos se mueven a ese lugar. Oh, you know, there's too much opposition from non-Christians, so we can't do this here. Que si hay mucha oposición de los cristianos, entonces no podemos hacer esto aquí. Well, there's other church planters who came to the Bay Area and they didn't succeed, so maybe we shouldn't. Que vinieron otros plantadores de iglesias al área de la bahía, no tuvieron éxito, entonces por eso no debemos de hacerlo. But what if God laid it upon our heart and we can't escape it? Pero qué tal si Dios lo pone en nuestro corazón y no podemos escapar de ello. But what if that this could be the day that God prepares us to do something right now for Him? Pero qué tal si este es el día que Dios nos prepara para hacer algo por él. You know, the problem with overcalculation is that people, when they overcalculate, they do nothing. Cuando las personas pasan mucho tiempo haciendo cálculos y al final del día no hacen nada, Okay? We have to calculate, tenemos que calcular, but we also have to be active. pero tenemos que ser activos. Okay? I mean, Brother Don was not the type of person who only sat behind a computer crunching numbers. El hermano Don no fue una persona que solo se sentaba atrás de una computadora a poner números. He also involved himself with remodeling projects in his own house. Él también estaba envuelto en hacer remodelaciones personales. He remodeled the bathroom. Remodeló el baño, He put in new carpet or new tile. I forget what he did. puso nueva carpeta. When you go into the Berean Center, you're going to see wood panels that have been attached to the entire wall. He did that. En el Berean Center se puede ver la labor que él hizo. You know what a lot of problem with Christians is? ¿Sabe cuál es el problema con los cristianos? Well, Brother Justin, everybody in our neighborhood is Democrat. Hermano Justin, todos los que están en el vecindario son demócratas. So leave gospel tracts on their door anyway and see what happens. Deje invitaciones con el evangelio en sus puertas, vea lo que sucede. I mean, if you don't, who's going to go visit them when they're in the hospital? Porque si usted no lo hace, ¿quién los visitará a ellos cuando estén en el hospital? Hey, Brother Justin, you understand, my coworkers are all Muslim. O hermano Justin, usted no comprende que todos mis compañeros son musulmanes. So tell them who Jesus really was when you're on break and you know, study the Bible with them. Entonces, en su tiempo libre, compártale su Biblia, estudie su Biblia con ellos. There's, in life, people want to know the exclusions and limitations. En la vida, las personas quieren saber las exclusiones, las limitaciones, And they should. y deberían de hacerlo. But in life and ministry, there are some exclusions and limitations you never know until you start walking in that territory. Pero en la vida cristiana hay limitaciones y exclusiones que no se pueden conocer hasta que usted termina en ese territorio. You know, we teenagers are the best who push against the limits and the exclusions, okay? Y generalmente los jóvenes son los que son buenos haciendo esto, But that's the only way you find out what our limits are. pero es la única forma de saber cuáles son los límites. Because did you know that in the Christian life, there are some limits that are never written in until you start pushing against them? Porque en la vida cristiana sabe que hay ciertos límites que no se conocen hasta que uno comienza a enfrentarlos. And you know, the playing field, the limits change all the time, except for God. Y los límites siempre cambian con la excepción de Dios. Okay? Giants are not a limit, they're just the next target. Los gigantes no son un límite, simplemente son la próxima meta. You say, what about this, Brother Justin? What about that? That's just the next target. Y que de esto del otro es simplemente la siguiente meta. It's not a limit. No es un límite. We're going to see what God's going to do. Vamos a ver lo que Dios va a hacer. Hey, look, also, if they don't like you because you're too young, they're not going to like you because you're too old either.
si no les cae bien porque es muy joven, tampoco les caerá muy bien cuando usted sea adulto. But in the last missions conference, there wasn't a single young missionary. Pero en la última conferencia de misiones no había ningún misionero joven. I mean, Ed Lorena, he was the chief speaker for missions conference. He's 70 years old. El misionero que estaba ahí en Lorena, él tiene 70 años. You know, Tom Brewer, who preached for us, he gave us all COVID, but he's 75, and he's going to start 10 crusades this year. El Tom Brewer, que tiene 75 años, él va a iniciar 10 cruzadas este año. Okay, he said, you know, he told my dad, Brother Father, I've never done 10 crusades before, but I want to try. Él le dijo a mi papá, nunca he hecho 10 cruzadas anteriormente, pero voy a tratar. You know, Derek Thomas and his wife, they're at least in their 50s. Derek Thomas, ellos ya están en sus 50s. Yeah, I don't even know when they started in Ukraine, but I don't think it was when he was in his 20s. Y no sé cuándo iniciaron en Ucrania, pero no creo que haya sido cuando tenían 20 años. Peter Mord has to be at least in his 60s. Peter Moore tiene como 60 años And he went to the Philippines at an age where he can't really learn the language. y llegó a Filipinas a una época donde él ya no puede aprender el lenguaje. But he's got experience, which is what the young pastors need. Pero él tiene la experiencia que los pastores jóvenes necesitan. Shimon Okado is going back to Japan when most people are like, yep, I'm financially secure, I don't want to move. Shimon Okado va de regreso a Japón en un tiempo en su vida cuando todos ya están jubilados y dicen, no quiero moverme. I mean, even the older folks, even though they're more culturally they're not culturally acclimated, but they stay in America because the finances are at least secure. Y muchos se quedan en Estados Unidos porque el aspecto financiero es seguro. You're never too young or too old to serve God. Usted nunca es muy joven o muy anciano para servir a Dios. The question is this, are you willing? La pregunta es, ¿está usted dispuesto? Okay, number 4, and then we got to hurry up and get out of here. El punto número 4, David was unseen because of private practice. David no se le conocía por su práctica privada So everyone is doubting David's ability. y todos están ahí desilusionados. So here's what David says to King Saul in verse 34. Y aquí es lo que David le dice a David en el verso 34. Okay, we're going to read Spanish 34 to 37 here. En español del 34 al 37. Okay, 1, 2, 34. David respondió a Saúl, su siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él, yo le hería, yo libraba de su boca, y se le levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, yo le hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, su siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. Look at, there's tons of what I call armchair historians, armchair theologians. Hay muchos teólogos When we say armchair, they just sit back and they just analyze what everybody else que están sentados analizando lo que otras personas dicen. Oh, well, he can't succeed because the numbers don't say he can succeed. Él no va a tener éxito porque de acuerdo a la estadística no creo que pueda hacerlo. But these historians and theologians, they've never actually been down to an Israeli battlefield themselves. Pero ellos nunca han estado en el lugar de batalla ellos mismos. They've never actually, put a sling in their own hands and, tried it themselves. Ellos nunca han puesto una onda en su mano y han tratado por ellos mismos. Okay? Now, one thing you should do is go to YouTube and look up the term Balearic sling. Y una de las cosas que usted tiene que hacer es ir a YouTube y buscar este término. When you're in the desert and you've got rocks all around you and a piece of leather, you just take that rock, put it in the sling, and just wind that thing back, and at 90 miles an hour, that thing will destroy all kinds of stuff. Cuando está en el desierto, lo único que hay alrededor son rocas y toma una onda y las lanza y viajan como a 90 millas por hora. Eso va a destruir cualquier cosa que esté en el camino. Judges chapter 20 verse 16 says there were 700 Benjamites that were left. They were left-handed guys, and they could sling stones and they could not miss. En Jueces 20:16 dice, de toda aquella gente había 700 hombres escogidos que eran
zurdos, Okay. todos los cuales tiraban con una piedra con la onda y a un cabello y no erraban. Okay. In 1 Chronicles 12, 1 and 2, these Benjamites could shoot with the bow and arrow right-handed, left-handed, and sling stones with the right hand and left. That's how good these guys were. En la primera de Crónicas 12:1, 2 se habla de los que estaban ahí en Ziklag y que eran capaces de lanzar rocas con ondas del lado izquierdo o del lado derecho y no erraban. Eso era la calidad que ellos tenían. Come to the 21st century, Venga al siglo XXI and you've got men practicing with the Balearic slings in modern day Spain or wherever. y hay una práctica que realizan ahí en España And those guys have a deadly shot. y estas personas tienen mucha certeza. When you're shepherding a sheep and the sheep are grazing, what do? You bring your harp and your sling. ¿Qué es lo que usted hace cuando está como pastor de ovejas? Simplemente trae su onda y trae un arpa. You're gonna practice slinging stones, and then you're gonna practice the harp. Practice your praising to the Lord in just a minute. Y va a practicar con el arpa, va a practicar con su onda, porque es lo que le permite el tiempo. I honestly don't think Goliath was more than 20 yards away. Yo no creo que el gigante estaba a más de 20 yardas de retirado. I think from where I'm at to Brother Mitchell, I don't think that's even 50. That may be 50 feet. I don't know. Quizá a 50 pies es donde está el hermano Mitchell. Okay, and Goliath, he's 9 foot 6 inches. He's got a big head. Y Goliat, él era bastante grande, tenía una cabeza bastante grande. Well, less than 50 feet away and a big target, you can't miss. Y a menos de 20 yardas no podía fallar. Okay, sometimes people are like, oh, well, there's giants. Well, it's a big target, you can't miss. Muchas veces las personas se quejan de los gigantes, pero son un blanco perfecto, no es difícil errar. There was a Marine general who once said this. Hay un general de los marines que dijo esto, All right, they've surrounded us on all sides. que estaban rodeados por todos lados, They can't escape from us now. pero no pueden escapar de nosotros ahora. And we need to have the same attitude. Y tenemos que tener la misma actitud Brother Justin, we're surrounded on all sides. de que si estamos rodeados por todos lados, Good, the sinners can't escape. entonces está bien, porque los pecadores no pueden escapar. Look, a shepherd gets tired of animals coming at the flocks. You know what a shepherd does after a while? Uno que está cuidando las ovejas se cansa de lo que vienen a hacer las fieras a las ovejas. ¿Qué es lo que hace él entonces? We see David, he's running after the lion and running after the bear to kill them. Vemos a David que está corriendo a través de los leones y atrás de los osos para matarlos. Now, as long as they have an animal in their mouth, they can't bite David. Porque siempre y cuando ellos estén con un animal, tratando de huir con un animal en su boca, no pueden herir a David. So David just goes after them while they're distracted with the sheep, and he kills them instead. Y cuando ellos están distraídos, tratando de escapar, David viene y los mata. And you know what? After of killing lions and bears and wolves in the wilderness, I think David got tired of killing animals. He said, I want to kill some Philistines. Y creo que David se cansó de este tipo de trabajo y por eso era que él quería enfrentarse a los filistinos. Here, everyone thinks that David was just a soft little kid who played the harp. No, read first Samuel. We're going to read in 1 Samuel chapter 16, 17 to 19, what kind of man that God had made him to be before that. Pero porque las personas piensan que David era una persona bastante frágil, pero vamos a leer en 1 Samuel y ver el tipo de persona que él era. Okay, here, chapter 16, verses 17 to 19, español. 1, 2, 19. Y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y tráemelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Y Saúl envió mensajeros a Isaí diciendo, envíame David tu hijo.
El que está con las ovejas. I mean, he's called a mighty man of war even before he killed Goliath. Él, antes de matar a Goliat, se le llama un hombre valiente y vigoroso. I think David was killing people before he ever got to Goliath, just to be honest with you. Yo creo que antes de que él llegase a aniquilar al gigante, él ya lo había hecho anteriormente. Just for the record, when thieves try to steal your sheep, you can't just say, please don't take my sheep. Porque cuando alguien llevaba a tratar de robarle las ovejas, él no les iba a pedir por favor que no lo hicieran. When Philistines come to your village and try to burn it down, you just can't say, we hope for the best, just please don't burn our village down. Cuando los filisteos venían y trataban de quemar el pueblo, simplemente no les podía pedir de favor que no lo hicieran. I think David and all his brothers are like, no, they're going to burn our village down. Grab your sling and go after those guys. Creo que él salía al ataque cuando eso acontecía. Okay, I think he's like, okay, I'm tired of killing regular Philistines. I want to kill the biggest Philistine in my life that I've ever killed before. Yo creo que él tenía esa meta de que siempre estaba buscando superar lo que había hecho anteriormente. You know, in American culture, we always brag about the biggest animal that we've ever shot and hunted before. En la cultura americana siempre hay personas que están hablando de lo más grande que han podido cazar. I've been to Paul Chappell's house before, and he had some huge animals that he went hunting with. En la casa de Paul Chappell he visto las reliquias que él tiene de lo que él ha cazado. And I think we Christians, we think, well, we just have to think small because there's only small. No, get the biggest Philistine you can get. Y como cristianos muchas veces tenemos una visión corta y no tenemos que tener una visión mucho más grande. Okay, and eventually David upgraded from a sling to a sword, but he never forsook the Lord. Y eventualmente David dejó de usar la honda y tomó una espada, pero algo que no cambió es que nunca dejó de buscar a Dios. How does that happen, Brother Justin? ¿Cómo fue que esto aconteció? You're going to have to practice long and hard for it. Porque usted tiene que practicar por mucho tiempo por ello. You're going to have bloodlust for the thing. You're going to say, I want to conquer that for Jesus Christ. Y tiene que tener esa mentalidad de que tiene que conquistar, hacer la próxima conquista para Jesucristo. There's a reason why everybody loves eating abuelita's food whenever we go to some abuelita's house. Hay una razón de por qué a todos les gusta comer la comida que preparan las abuelitas. Because she's been cooking it for 40 years. Porque a ellas se han estado cocinando por 40 años. Okay? I mean, just for work, a welder becomes certified after welding for about 1,600 hours. Por ejemplo, los que son soldadores, ellos no pueden agarrar una certificación a menos que tengan unas 1,600 horas de experiencia. 1,500 hours, that's about 40 hours of work each week for 9 months. El tener esta cantidad de horas equivale a 40 horas de trabajo por 9 meses. Brother Justin, I don't know if I want to keep reading my Bible. How else are you going to master it? Hermano Justin, yo no quiero continuar leyendo mi Biblia, pero ¿cómo usted va a llegar a tener una maestría? The only way that David could have slung his sling, practice. La única forma que David era efectivo con la onda fue porque él practicaba. I don't know if this prayer business really works. If you don't practice, that's why it's never going to work. Si usted piensa que la oración no trabaja y usted no practica, ¿cómo sabrá si en realidad funciona? Whenever you preach or pray or witness or give or serve, you have to make the assumption, I'm going to be doing this for the rest of my life. Cada vez que usted está predicando, orando, leyendo su Biblia, tiene que estar con ese concepto de que va a hacer esto por el resto de su vida. Oh, let someone else do it. Y no dejar que alguien más lo haga. That's the reason why we never become proficient. Por eso es la razón de que nunca pasamos a ser efectivos. Ian Bounds wrote a book called The Power Through Prayer. Hay un libro que se escribió que se llama El Poder de la Oración. I need to find a way to put it in everybody's hands. Yo tengo que buscar una forma de ponerlo en las manos de cada uno. He once said it takes 20 years to write a sermon because it takes 20 years to make a man. Él dijo que toma 20 años para escribir un sermón porque toma 20 años para construir un hombre. Brother Justin, it took you 20 years to write this? Y tomar 20 años para escribir esto. Trust me, I wasn't even thinking about preaching at 16. Yo ni siquiera pensaba en estar predicando cuando tenía 16 años. At most, it probably took me about 4 to 5 hours to write it. Y quizá me ha tomado como 4 o 5 horas el escribirlo. Maybe about an hour for Mrs. Tiffany Chen to format all the notes and the songs that you sung off of today. Quizá una hora
le tomó a Tiffany Chan el componer el programa del día de hoy, But there's probably about 20 years worth of experience with experience from other preachers that were poured into this. pero hay como 20 años de experiencia de otros predicadores que están representados aquí. Whatever we do, we have to assume we're going to be practicing this in private for the rest of our lives. Lo que hagamos tenemos que asumir que vamos a practicarlo en privado por el resto de nuestras vidas. The reason people stop practicing, they don't have any more lust for blood. Y hay muchas personas que se desaniman haciendo esto. Okay, I've taught probably about 60 students for violin in my lifetime. Creo que he enseñado como a 60 estudiantes a aprender a tocar violín en mi vida. And the primary reason they quit is not because they run out of money. Y la razón por la que ellos abandonan estas clases no es por dinero, It's not because they have an accident and they lose their arms or their fingers. no es porque tienen un accidente y tienen problemas con sus brazos y sus manos, It's not because all of a sudden they go physically deaf. no es porque físicamente pierden el oído. Number one reason that I stopped teaching students violin is because they have no desire to practice anymore. La razón por la que he dejado de enseñar violín a los estudiantes es porque ellos han perdido ese deseo de practicar. But the reason why they have no desire to practice is because they don't want to say anything nicely with this. Y la razón de que ellos no quieren practicar es porque no quieren tener esa relación con esto. So if there are no giants to kill, why practice with the slings? Entonces, si no hay gigantes para aniquilar, ¿por qué practicar con la onda? If there's no more people to make Christian, then why study the Bible? Why pray? Si no hay más cristianos aquí, si no hay más personas aquí en compartir la Biblia, ¿por qué estudiar? ¿Por qué orar? If there are no more churches to plant, why give? Si no hay más iglesias que plantar, ¿por qué dar? If there are no more people groups to reach, why bother learning a foreign language? Si no hay más grupos de personas a quienes alcanzar, ¿por qué All- no aprender otro lenguaje? All I'm saying is this, beloved, we got to have a bloodlust if we're going to do something for God and take down a Philistine. Y tenemos que tener esa meta de seguir a Dios si queremos conquistar a esos filistinos. Now, we're not out here to take life, but to give it. Nosotros no estamos aquí para quitar vidas, sino para dar. I encourage you today, seek the Lord in the Bible. Yo le animo a que usted busque a Dios en la Biblia, Start giving life. que comience a dar vida, Give the gospel. entregar el Evangelio. Don't just invite people you do know, invite people you don't know as well. No solamente invite a personas que usted conoce, invite a aquellos que no conoce también. Give some encouragement. De ánimo. I mean, you'd be amazed how many people working at Home Depot, your local pupuseria, your local Target, you have no idea how discouraged and burnt out in life they are. Porque usted no conoce la condición de las personas que están en Home Depot o en los negocios que usted visita, qué tan desanimados están acerca de la vida. And you having a Bible verse that you just read that morning can be the difference between them saying, I'm going to go home and take my life, or I'm going to go home and, serve God with my life. Y ese versículo bíblico que usted leyó en la mañana y lo comparte con ellos puede ser la diferencia de las decisiones que ellos tomen al final del día. You're wondering, hey, should I really give my life to Jesus Christ? Si usted se pregunta, ¿debería yo entregar mi vida a Jesucristo? I think you should. Yo pienso que sí. Hey, give the lives of those in your care to Jesus Christ. Y tenemos que entregar nuestra vida a Jesucristo. We often say those are my children. They're actually not my children. The Bible says they're inheritance from the Lord. Y muchas veces nosotros decimos, estos son nuestros hijos, pero en realidad ellos son la herencia del Señor. And because they are the Lord's inheritance, I don't have the right to do with my daughters however I please. I only have the right to do what is actually biblically correct. Y por eso es que yo no puedo hacer con mis hijos lo que yo quiero hacer, sino tengo que hacer lo que es correcto. I only want to raise a celebrity. Que, por ejemplo, muchos quieren simplemente crear celebridades Or someone who has talent to help pay for my bills when I'm old. o alguien que tenga un talento muy desarrollado para que pague por mi causa cuando ya esté bastante avanzada en edad. Number one, every parent who's ever done that has always ruined their children. Generalmente los padres que practican esto han arruinado las vidas de los niños. But number two, what if my children are for my selfish purposes? What if they ought to be 100% reserved for the Lord? Pero ¿qué tal si los hijos tienen que ser reservados directamente para el Señor? Obscure origins. Orígenes oscuros, It doesn't matter where you came from. no importa de dónde usted viene, God can use you. Dios puede usarlo. Lack of respect. La falta de respeto But it's okay está bien, because we don't seek man's respect. We seek God's respect. porque no estamos buscando el respeto humano, sino el de Dios. What if you're the wrong age? ¿Qué tal si es de la edad equivocada? I mean, I think Ed Nelson, he went out to go plant a church in his 80s or 90s. Ed Nelson plantó una iglesia cuando tenía 80, 90 años. Private practice. Práctica privada. And may God use all these things to give you the victory today in Jesus Christ.
Que Dios use todas estas cosas para darle la victoria en el nombre de Cristo. We're going to go ahead and bow for prayer. Vamos a inclinar nuestras cabezas y vamos a orar. Maybe I want to address the Christians here this morning. Quizá voy a hablar a los cristianos esta mañana. Maybe you've lost that spiritual bloodlust. Quizá usted ha perdido ese empuje cristiano. Maybe you've lost that desire for victory. Quizá ha perdido ese deseo de victoria. You're not hungering for the chase like the way you used to. No tenía esa hambre de la forma que usted tenía antes. Maybe today's the day that you got to say, Lord, I need that old bloodlust again. Y quizá hoy es el día que usted tiene que decirle al Señor, yo necesito tener ese deseo otra vez. Maybe for the Christians, today's the day you're like, Lord, I don't want to be afraid of people. I need to get over that. Y quizá hoy es el día para los cristianos donde no debe de tener ese temor con las personas. If you're wondering why this message was preached the way it was, it's because I heard messages by Dr. Davison this past week. Y prediqué este mensaje porque he estado escuchando mensajes del Dr. Davison esta semana. And we'll take a moment for private prayer for however you need to commit your burdens into the Lord. Y vamos a tomar un tiempo de oración personal para entregar sus cargas al Señor. However you need to confess your sins. De la forma que usted tenga que confesar sus pecados. And with heads still bowed and eyes closed. Con sus cabezas inclinadas, ojos cerrados. Maybe there's someone here today that doesn't know Jesus Christ as your Savior. Quizá hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo como su Salvador. Today, dear friend, today's message is directed at you to call upon Jesus Christ as your Savior and be saved. Este mensaje es para usted, amigo, para que usted pueda pedirle a Jesucristo que le dé salvación. To confess Jesus as your Savior, Que confesar a Jesucristo como su Salvador. to admit that you are a sinner. Que pueda admitir que usted es un pecador. And for those persons that don't know Christ as your Savior today, Y para las personas que no conocen a Jesucristo esta mañana, I invite you to pray a prayer with me, believing on Christ. le invito a orar una oración conmigo para que usted crea en Jesucristo. You can pray out loud, you can pray silently in your heart with your lips moving. I don't care, as long as you mean it with your heart. Puede orar en voz alta o en silencio, no es importante. Lo importante es de que venga este arrepentimiento directamente del corazón. And perhaps that prayer of faith you need to pray today is this. Y la oración de fe es esta. Pray along with me. Ore conmigo. Dear God, Oh Dios, I confess I'm a sinner, confieso que soy un pecador unworthy of heaven. y que no merezco el cielo. But I thank you for the Lord Jesus, Pero te doy gracias por Jesucristo, who died on the cross quien murió en la cruz and rose from the grave y se levantó de la sepultura to take away my sins. para limpiar mis pecados. I repent and believe him alone Me arrepiento y creo en Él solamente as my Savior and God, como mi Salvador en Dios and nothing else. y nada más. Help me to live Ayúdame a vivir the life you've called me to live. la vida que tú me has llamado a vivir. In Jesus' name. En el nombre de Cristo, And with heads still bowed and eyes closed, if you prayed that prayer this morning, con sus cabezas inclinadas y ojos cerrados, si usted hizo esta oración esta mañana you meant that prayer with all your heart, y usted lo hizo con sinceridad, esa God has oración, saved you. Dios le ha salvado. And if we want to speak, if you prayed that prayer this morning, Si usted hizo esa oración esta mañana, let one of us talk with you about it. deje que alguien de nosotros hable con usted. We want to do everything in our power to help you grow as a Christian. Queremos ayudarle a crecer como cristiano. Let's pray. Oremos. Father, forgive us at the times when we overcalculate Padre, perdónanos cuando pasamos tiempo sobrecalculando and we reason within our minds y razonamos con nosotros mismos on why it can or why it will not work de por qué trabajará o por qué no funcionará. when you've commanded us to go and be valiant. Cuando tú nos mandas a ser valientes. Lord, that you'd forgive us at times when we've feared the opinions of man more than the law of God. Perdónanos por tener más temor de la opinión de los hombres que la de Dios. Lord, forgive us that we have been living in fear instead of faith. Perdónanos por vivir en temor en lugar de vivir por fe. Lord, forgive us when we worry more about our background or someone else's background more than saying, are they surrendered? Y perdónanos cuando nos preocupamos más de nosotros mismos, de la entrega que otros tienen. Lord, thank you that
Your mercies are new every morning. Gracias que tus misericordias son nuevas cada mañana. And Lord, that we would we would receive the responsibility you've given to us. Que tú que nos ayudes a recibir la responsabilidad que se nos ha encomendado. And that we would not be a people of short vision, Y que no seamos personas con una visión cegada, but Lord, to have a vision to take down giants. pero que tengamos esa visión de poder derribar gigantes. I pray, Heavenly Father, that you help us to have longevity for the things of God. Que nos ayude, Señor, a tener esa firmeza por las cosas de Dios. I pray for every person who is not saved that they would have prayed that prayer and call upon Jesus before they leave today. Oro por aquellas personas que no tienen salvación, que hayan orado esta mañana antes de partir el día de hoy. And Lord, I pray in Jesus' name for every believer that we would be completely submitted into Christ Jesus, our Savior. Estoy pidiendo en el poder de Cristo Jesús que todos los cristianos sean entregados. Thank you, Lord God, for the giants you put in our lives. Gracias por los gigantes que pones en nuestras vidas. That to remind us there is not defeat, there's only great victory you want us to give. Y que nos recuerdas que tú nos quieres dar no derrotas sino victorias. There is not opposition, there is instead great opportunity. Que no son oposiciones sino simplemente grandes oportunidades. Lord, I pray that you correct our vision. Ayúdanos a corregir nuestra visión. Give us the willpower to fulfill the disciplines. Ayúdanos a tener esa voluntad de seguir tu disciplina. Thank you, Lord God, for that verse which says this. Gracias por ese versículo que dice esto. All the things which strengthen us we can do in Jesus Christ. Todas las cosas que nos fortalecen las podemos hacer en Jesucristo. And I pray that you give your people the victory and they would practice it every day this week. Y que tu pueblo tenga esa victoria y que la practique esta semana. And this we ask in Jesus' name. Y esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amen. Amén. All right, thank you for your attention for today, beloved. If there's anything we can do for you, let us know. Gracias por su atención esta mañana. Si hay algo que podamos hacer, déjenos saber. All right, let's give some announcements before we dismiss for today. Los anuncios antes de partir este día. We have services back in San Leandro at 5 p.m. today and Wednesday at 7 p.m. Tenemos servicios en San Leandro hoy a las 5 de la tarde y el miércoles a las 7 de la noche. Zoom Bible study will be this Friday at 7:30 p.m. A 7:30 p.m. el viernes hay estudio bíblico a través de la plataforma Zoom, Okay, for November 8th. noviembre 8. And then the next service will be next week, November 10th. La próxima semana, noviembre 10, es el próximo servicio aquí. Okay, I think that's all the announcements that I have. If you know, Son todos los anuncios. maybe the next step that you have is to get baptized or become a member here. Quizás si el próximo paso para ustedes es ser miembro de la iglesia o bautizarse, Okay, we'll talk more with you in a one-on-one visit about that in the upcoming weeks. podemos hablar con usted a nivel personal en las siguientes semanas. All right. Well, I think that's all the announcement I have. But Son todos los anuncios. your tithes and offerings are how we keep this ministry operating. Con diezmos y ofrendas es como mantenemos a este ministerio operando. Okay, I'm going to drop my tithe off in the offering bag that Brother Mauricio has in the back. Yo voy a dejar mis diezmos y ofrendas en la bolsa que tiene el hermano Mauricio en la parte de atrás. I want to say thank you for supporting this ministry. Gracias por su aporte a este ministerio. Okay, Brother Art, if you'd be so kind as to close off in a word of prayer, and I'm going to make my way to the back. After you pray to dismiss us, okay? Voy a irme a la parte de atrás, hermano Art, si puede orar. Give me the microphone. There we go. All right, let's pray. Oremos. Lord, thank you for today. Gracias por este día, Señor. Thank you for the promises of your word. Gracias por las promesas de tu palabra. Thank you that your word teaches us how we should live. Gracias que tu palabra nos enseña cómo vivir And thank you that your word teaches us how we should be saved. y cómo encontrar salvación. And Lord, I pray for each person here Oro por cada persona aquí, that they would have complete assurance of salvation in their hearts. que tengan esa aseguranza completa en su corazón de su salvación. And that, Lord, you would bless the rest of this day. Que bendigas el resto de este día We want to use it for your glory. y que lo usemos para tu gloria. We ask all of this in Jesus' name. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amen. Amén. Thank you. You're Buen dismissed. día, hermanos.